Una fresquita, pero agradable, por suerte no hay tanta humedad, ¿no? Estamos en otoño. Así es. Debe bajar un poquito más la temperatura todavía. Así es. Bueno, pero como siempre digo, no vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que es la ginecología, digamos, ¿no? Hoy preparé un listado, acá tengo un listado, de situaciones que tienen que ver con el Papa Nicolau. O sea, algunas dudas que tienen y que nos preguntan, saqué en limpio esas dudas que tengo y voy a tratar de transmitirle a todas las mujeres que nos están viendo, ¿no? Para empezar, el Papa Nicolau es algo que nos tenemos que hacerla. Sí, es entre comillas obligatorio. Obligatorio. Hablamos muchas veces del Papa Nicolau, vamos a seguir hablando, porque el Papa Nicolau es un método que puede detectar a tiempo un cáncer de cuello de útero, que es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer, sobre todo en la mujer joven, y entonces es obligatorio prácticamente hacerse el Papa Nicolau. Ahora vamos a ver con qué frecuencia hay que hacerse. También el Papa Nicolau detecta lesiones producidas por el HPV, el famoso virus del HPV. Se puede detectar a través del Papa Nicolau las lesiones que produce el HPV, no el HPV. O sea, no detectamos el virus en el Papa Nicolau, sino detectamos qué alteraciones del cuello uterino provoca el HPV, que puede terminar en un cáncer de cuello uterino, que es fundamentalmente para eso se ha ideado este método, ¿no? Perfecto. Entonces, las preguntas son, ¿cuándo tengo que hacerme el Papa Nicolau? Me preguntan mujeres jóvenes, cuando ya comenzaron a tener relaciones sexuales. El momento que la mujer inicia sus relaciones sexuales, debe hacerse su Papa Nicolau. El ginecólogo le dirá con qué frecuencia, porque todas preguntan cada cuánto me tengo que hacer el Papa Nicolau. Entonces, teóricamente... ¿Eso depende de qué, doctor? Depende de lo que uno encuentre en el primer Papa Nicolau. O sea, si el primer Papa Nicolau da que no tiene ningún tipo de lesiones, ningún tipo de cambios en el cuello del útero, el Papa Nicolau generalmente se hace al año y medio, se puede hacer a los 2 años nuevamente, pero si el Papa Nicolau detecta alguna alteración en el cuello del útero, que se va a reflejar en un informe que nos llega del anatomopatólogo, entonces el ginecólogo lo dirá, señora o señorita, dentro de 6 meses tiene que volver a hacerse el Papa Nicolau. Sí. O sea, la frecuencia lo va a dar el resultado de su primer Papa Nicolau, haya tenido o no alteraciones en el cuello del útero. Perfecto. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que no hay que utilizar medicación intravaginal por lo menos 3 días antes. O sea, hay mujeres que utilizan óvulos vaginales porque tienen flujo o alguna otra alteración, entonces eso se llama medicación intravaginal. Cuando se está utilizando una medicación intravaginal hay que esperar 3 días por lo menos para ir a hacerse el Papa Nicolau, no hacerse en el medio de su medicación intravaginal. De un tratamiento. Eso. También me preguntan si menstruando se puede hacer Papa Nicolau. Papa Nicolau no debe hacerse cuando la mujer está por menstruar o está menstruando. Hay que esperar por lo menos 2 o 3 días después que terminó el periodo menstrual para hacerse el Papa Nicolau. Perfecto. Porque esa es una pregunta que siempre cuando vienen las mujeres al consultorio preguntan, ¿me puedo hacer Papa Nicolau porque yo dejé de menstruar ayer, por ejemplo? Hay que esperar por lo menos 3 días después de haber menstruado, ¿sí? Con respecto a las relaciones sexuales también hay que decirle a la mujer que 24 horas antes no debe tener relaciones sexuales antes de realizarse el Papa Nicolau. Tampoco deben hacerse duchas vaginales 24 horas antes. O sea, si uno se hace duchas vaginales, no hacerse hasta 24 horas después para poder hacerse el Papa Nicolau. ¿Vamos entendiendo? Perfecto. Otra pregunta, si yo me tengo que hacer un Papa Nicolau y una ecografía, ¿cuál me hago primero? ¿Un Papa Nicolau o una ecografía? Primero la ecografía y después el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el gel que se utiliza para hacerse la
la ecografía puede modificar los resultados del Papa Nicolau. O sea, me voy a retractar. Primero tiene que hacerse el Papa Nicolau, el Papa Nicolau, y después la ecografía. Porque cuando se hace una ecografía intravaginal, repito, se coloca un gel intravaginal y ese gel puede modificar los resultados del Papa Nicolau. Entonces, primero Papa Nicolau y después la ecografía. ¿Se puede y se debe realizar durante el embarazo? Esa es otra pregunta, porque hay algunas mujeres que dicen que está embarazada y le dicen, pues tenemos que hacer Papa Nicolau, pero ahora estoy embarazada, ¿puedo hacerme? Sí se puede hacer, y es una obligación durante el embarazo hacer un Papa Nicolau. Tal es así que cuando atendemos pacientes, por ejemplo, del IOSCOR, que tienen una chequera especial que es para durante el embarazo, en esa chequera figura el Papa Nicolau como un estudio que forma parte del control prenatal. ¿Sí? Otra pregunta que suelen hacer las mujeres es si me puedo depilar antes de hacerse el Papa Nicolau. No hay ningún inconveniente, no es un inconveniente, digamos, el hacerse la depilación antes del Papa Nicolau. Y bueno, más o menos este es el listado de situaciones en la cual... Estas son las preguntas más frecuentes. Las preguntas muy frecuentes que tienen que ver con el Papa Nicolau. ¿Es importante realizarse entonces? Es muy importante. Por no decir obligatorio. Sí, yo diría obligatorio hacerse el Papa Nicolau con la frecuencia que su ginecólogo le diga. Y desde ya quiero aclarar algunas cosas porque ¿de dónde viene la palabra Papa Nicolau? El Papa Nicolau es en homenaje a una persona que se llamaba Juan Papa Nicolau, que él estudió en su esposa cómo detectar a tiempo un cáncer de cuello uterino. Entonces, en homenaje a él, que hace más de 60 años y se descubrió por primera vez que haciéndose un Papa Nicolau uno puede descubrir a tiempo lesiones del cuello uterino que puedan derivar en un cáncer de cuello uterino. Y es un método que se sigue usando, a pesar de que existen otros métodos modernos hoy que detectan el HPV, pero igual se sigue haciendo el Papa Nicolau, aparte de hacerse el test de HPV, que va a detectar si esa mujer tiene o no el virus que pueda provocar el cáncer de cuello uterino en el 85% de las casos. Porque, porque esa pregunta dice, ¿por qué se produce el cáncer de cuello uterino? En el 85% de los casos, el HPV, el virus del HPV, es el responsable de esta patología. Qué bueno, doctor. Bueno, más que claro quedó todas las respuestas. Es importante ir a los controles, a la conclusión que siempre tenemos. Exactamente. El Papa Nicolau forma parte de los controles ginecológicos habituales, que es... Más de una vez ya lo hablamos en el programa. La mamografía, el Papa Nicolau y la ecografía abdominal para detectar alteraciones del útero y de los ovarios. Estos estudios que salvan vidas. Exactamente. Para eso se hace. Bueno, doctor, ¿dónde lo encontramos? Siempre en Salta 836, estamos todas las tardes. Muchas gracias. A usted. El doctor Enrique Gershowitz pasando aquí por la mañana de Info Magazine como